Hola a todos. En este video de preprocesamiento vamos a ver técnicas de detección de valores atípicos mediante métodos univariados. Después vamos a hacer otro video que revise los métodos que vimos en la teoría de técnicas multivariadas. Vamos a hacer un análisis gráfico y vamos a tratar las tres técnicas analíticas de rango intercuartil, desvíos de la media y Z-score y Z-score modificado. Vamos a utilizar, en este ejemplo, vamos a utilizar un conjunto de datos que se puede descargar de la página de Kaggle, que se llama Students Performance, y lo que hace es listar 1000 alumnos, las calificaciones obtenidas por 1000 alumnos en 3 exámenes distintos. Para este video solo nos vamos a focalizar en el examen escrito, ya que estamos mirando técnicas univariadas. Nuestro conjunto de datos va a estar compuesto por esos exámenes. Como primer paso, siempre es importante analizar la distribución. Este método summary nos lista o nos resume medidas de nuestro conjunto de datos que nos hacen tener una idea de cómo está distribuido. Como pueden ver acá, la diferencia que hay entre el mínimo que toma la variable en este ejemplo o en esta muestra y el primer cuartil es un salto considerable. Así que eso nos daría la pauta de que podría tener una asimetría. Y como comprobamos en el histograma, esta variable tiene una asimetría negativa y vemos que tiene una cola acá un poquito más larga. Como vimos en la teoría, uno de los métodos gráficos para la detección de outliers es el boxplot, que nos dice que todos los valores que caigan por sobre el bigote superior o por debajo del bigote inferior son candidatos a ser considerados outliers. En nuestro ejemplo, cuando imprimimos el boxplot, vemos que no hay puntos que caen por sobre el bigote superior. Como ven, el corte es bastante cerca, si no es 100, habría que corroborarlo, a la mayor calificación posible, que es 100 puntos. Sin embargo, para el límite inferior vemos que hay 5 puntos que pueden ser considerados outliers. Uno de los métodos analíticos para la detección de valores atípicos es el rango intercuartil, analizar el rango intercuartil. Vamos acá a calcularlo de manera manual y utilizando una función de R. De manera manual vamos a hacer uso de la función quantile. En este caso, para calcular el Q1, el cuartil 1, vamos a quedarnos del vector que genera la función quantile, nos vamos a quedar con la posición que se llama 25%. Ese valor es 57.75. Vamos a hacer lo propio para calcular el Q3, pero en vez de entrar al vector por una posición con nombre, vamos a entrar al vector utilizando la posición 4. Eso es nuestro cuartil 3, que es 79. Para calcular el rango que existe entre estos dos valores, simplemente hago la resta y me da 21.25. La manera más rápida, más práctica, es utilizar la función IQR, que como ven, nos da el mismo resultado, 21.25. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, en la teoría vimos que podemos decir que 1.5, o sea, una vez y media el rango intercuartil, puede ser con valores que caigan por sobre 1.5 el rango intercuartil o por debajo, pueden ser candidatos a ser considerados outliers. Nuestro límite superior, si lo calculamos, Q3 más 1.5 el rango intercuartil, nos da un límite superior de 110.875. Acá yo le hice el comentario de la importancia de conocer el dominio. ¿Y por qué es esto? Porque sabemos que las calificaciones mayores a 100 no son posibles. Ningún alumno puede obtener una calificación mayor a 100 puntos. Entonces, en el caso de que encontráramos puntos mayores a 100 en nuestro dataset, estaríamos frente a la presencia de ruido.
porque esos no son valores posibles. Para el cálculo del límite inferior, obtenemos un punto de corte que sí es un valor posible, 25.875, y cuando filtramos los datos, o sea, filtramos nuestros datos con la condición que sean inferior al límite inferior, obtenemos 5 puntos o 5 calificaciones. Si quisiéramos comparar y decir, ¿son estas 5 calificaciones las mismas que obtuvimos con el método de boxplot? Lo que podemos hacer es llamar al objeto boxplot. En vez de imprimirlo en un gráfico, lo guardamos en una variable y accedemos, esta variable tiene cierta información del gráfico. Y podemos acceder a esas características, por ejemplo, mediante el método stats. El método stats nos lista los bigotes, o qué tomó el boxplot de punto de corte en los bigotes. En la posición 1 del método stats nos dice el valor del bigote inferior. En este caso es 27. Si lo comparamos con lo que nos había dado el rango intercuartil en la posición o en el punto de corte inferior, vemos que es 25.875. ¿Y por qué estos dos números o estos dos puntos de corte no son iguales? Porque en el caso del boxplot, el punto de corte, el boxplot lo que hace es estirar el bigote hasta encontrar un valor, un dato en la distribución, un valor observado en la distribución. Mientras que el método IQR toma un valor teórico cuando hace el cálculo. Entonces, estos dos valores son cercanos, pero no coinciden. Lo que sí coinciden, en nuestro ejemplo, son los potenciales outliers. Es decir, si yo filtro mis datos utilizando el umbral que me dio el bigote del boxplot, obtengo los mismos 5 puntos que obtuve con el rango intercuartil. Si quisiéramos y decidiéramos quedarnos solo con los que no fueron considerados outliers, imprimiésemos la nueva distribución, como podemos observar, se modifica un tanto y toma una forma un poco más acampanada, se parece un poquito más a la normal. Otro método analítico es utilizar n desvíos de la media o alguna otra medida de tendencia central. Como por convención, en este ejemplo vamos a utilizar tres desvíos de la media, y lo que vamos a hacer es calcular el desvío, y para calcular el límite inferior y límite superior, lo que vamos a hacer es calcular la media, y a esa media le vamos a sumar 3 desvíos. En este caso, el límite superior vuelve a estar por fuera de los valores posibles de la variable, con lo cual no sería para detección de outliers. En este caso, además, sabemos que tendríamos que tomar 100, ¿no? como valor máximo, porque es lo que puede tomar un valor posible. Y además sabemos por el análisis anterior que no estamos teniendo, y por la distribución de la variable, el máximo es 100. Así que este valor no lo estaríamos tomando en cuenta. Sí estaríamos analizando outlier por el límite inferior, que sería restarle a la media 3 desvíos. Y esto nos da esto nos da 22, nos da un número un poquito más chiquito de lo que nos había dado anteriormente, 22.46. Es nuestro nuevo límite inferior. Si filtrásemos los datos con este nuevo umbral, en vez de 5 valores, estamos teniendo solo 4 potenciales outliers. Acá yo les grafiqué un diagrama de dispersión, porque más que nada lo que le quería mostrar es esta función que agrega una capa en el gráfico que estamos imprimiendo, esta función o método ABline o EBLINE. Lo que hace es agregar una línea recta en las coordenadas que nosotros decidamos, para poder resaltar algo que querramos transmitir en el mensaje del gráfico. A mí me parece muy útil, porque muchas veces queremos como resaltar algo en nuestro gráfico,
o comunicar un mensaje puntual, y para capturar la atención de la audiencia o del consumidor del gráfico, esta función es muy flexible. Siempre recuerden de rotular y de agregar las leyendas que correspondan para hacer un gráfico correcto. Otra medida o otro método analítico sería el Z-score. Lo que hace este Z-score es centrar los datos en 0 y seteamos un umbral de cuántos desvíos unitarios estaríamos dispuestos a aceptar como valores normales, y todo lo que sea mayor a ese umbral sería un outlier. En este caso, por convención, estamos utilizando 3 desvíos, o sería un umbral de 3. Ya sabemos que solo vamos a estar focalizando el análisis en valores inferiores o inferiores a 0, con lo cual el umbral estaría seteado en -3. Este método sería, si hacemos el paralelismo con el método anterior, tendríamos que obtener los mismos resultados que obtuvimos cuando configuramos el umbral en n3 desvíos de la media. Y efectivamente, cuando hacemos el análisis, cuando filtramos nuestro nuevo vector con los Z-score, obtenemos 4 valores que coinciden con los 4 valores que habíamos obtenido con los 3 desvíos de la media. Lo que le quería comentar en el cálculo de este nuevo vector de Z-score es que acá yo lo que estoy haciendo es aplicando una función sobre mi data frame. Y como pueden ver, no necesito iterar por todas las instancias. Es decir, no necesito decirle a R que itere en cada valor del data frame, le reste la media y lo divida por el desvío. R es suficientemente inteligente como para saber que tiene que aplicar esta fórmula a cada registro del dataset. En el caso de que tuviéramos algún valor extremo que nos hace que el Z-score, al ser sensible a esos valores extremos, no es lo suficientemente robusto como para tener un análisis confiable, podríamos estar usando el método del Z-score modificado, que lo que hace es centrar el análisis en la mediana. Entonces, para el cálculo tendríamos que calcular primero la mediana de los datos, luego calcular los desvíos que existen entre cada instancia de los datos contra la mediana del conjunto. A eso le calculamos el valor absoluto de esos desvíos, y a ese conjunto de desvíos absolutos le calculamos la mediana. Esto es lo que se conoce como MAD. Y eso va a ser nuestro nuevo denominador en el Z-score modificado. Entonces, lo que vamos a hacer para calcular el Z-score modificado es, a cada instancia del dataset le vamos a restar la mediana, y lo vamos a dividir por nuestro nuevo denominador MAD. Y a eso le vamos a aplicar un término de regularización o de compensación para que converjan. Por convención es esta constante de 0.6745. Por convención, acá también vamos a utilizar un valor de umbral de menos 3.5, y cuando filtramos nuestros datos con este nuevo umbral, vamos a obtener solo un potencial outlier, que en este caso, si queremos saber qué calificación corresponde a ese valor, filtramos los datos originales y sabemos que esa calificación corresponde a 10.